semejanza no fue la más exacta. La rivalidad de el Real Madrid con el Barcelona y con el Atlético de Madrid la podemos mejor comparar con la del América, Chivas y Atlas. O sea, Chivas es el rival nacional del América y Chivas es el rival local del Atlas. Viene el clásico nacional, cambiando de tema, pero con grandes rivalidades de lo que se espera. Sí, al final, cuando juega Chivas Atlas se divide la ciudad, ¿no? Bueno, se habla de que hay un poco más del Atlas ahí, que Chivas es más nacional. Esa es la diferencia. Pero ahora viene el clásico y en mucho tiempo no veíamos que Chivas llegaba mejor que el América. Aún así, con todo y eso, yo pronostico el empate. ¿Pronosticas un empate? Sí, sí, sí. ¿Qué te parece si vamos a Guadalajara? Porque Carlos Rodrigo Hernández nos tiene el reporte. Carlos Rodrigo Hernández, ¿dónde andas? Amigos de Fox Sports Radio, los saludo con muchísimo gusto desde Calle del Toro número 100. Hubo zona mixta previo al Clásico Nacional y estuvo el capitán Henry Martín, donde aclaró pues las declaraciones que hizo, que se salieron de contexto, y él señaló que es más americanista que nunca y nunca le haría daño a la afición. Definitivamente se sacó de contexto. Muchos colegas suyos cortaron la parte más amarillista posible para que se entendiera de esa forma. Si realmente ves la entrevista que duró, no sé si 30 minutos, si la ves completa, entenderás a qué me refería. Definitivamente sí pido una disculpa de no ser claro, no ser conciso con lo que dije, o si pudiese aclarar ahora, me refería exactamente a que primero tengo que estar bien yo y mi familia. Si no estamos bien, como cualquier persona, no puedes dar alegrías a los demás. Definitivamente yo, Henry, me debo a la afición, me debo al americanismo, me debo a esta institución, porque sin ellos no soy nada. Yo me construí, yo llegué aquí siendo nadie y hoy por hoy soy el capitán del equipo, y eso no hubiese sido posible si cuando yo las fallaba todas no me exigían. Nunca voy a atacar a la afición, nunca voy a hablar mal de ellos, porque pues me estaría dando un balazo en el pie. Henry Martín también explicó los abucheos del día de ayer al finalizar el encuentro ante Olimpia. Yo no sé qué se busca con tanto abucheo, sí sé que es meter presión al jugador, pero a veces tampoco queremos que nos arropen y que nos estén aplaudiendo todo, porque no es así. Cuando hay que exigir, y Kevin lo sabe. Kevin sabe que tiene que dar más, tiene que sobreponerse a esto. Por otra parte, también hubo declaraciones en Verde Valle sobre este Clásico Nacional y que parten como favoritos. Pues pareciera que se menosprecia, se desprecia un poco el liderato y los 5 triunfos del Guadalajara. Por ahí dijo Rodrigo Dourado que cada que juegan América y Chivas, América es favorito. Y ayer Brian Rodríguez también, cuando se le preguntaba, dijo, ¿es un partido bravísimo? Sí, para ellos. ¿Qué despierta esto en el seno del Guadalajara? Pues creo que para nosotros todos los partidos son bravísimos, porque todos nos juegan siempre a tope, siempre a Chivas le juegan a tope. Entonces, acá estamos tranquilos, sabemos que es un partido importante, pero no más importante que los que hemos jugado y que los que vamos a jugar. Entonces, todos los partidos son iguales para nosotros y nada, los jugamos como una final desde nuestra racha. El torneo pasado empezó con América, ahí ganamos y se vino un hilo de victorias. Entonces, yo creo que es un partido que va a ser fuerte, pero no es especial a diferencia de otros partidos. Por último, comentarles que América tendrá su último entrenamiento en las instalaciones de Cuapa y estarán partiendo a la Perla de Occidente por la tarde. Informó para Fox Sports Radio, Carlos Rodrigo Hernández. ¿Favorito América? Como siempre, ¿no? Creo que sí. Sabemos la importancia que tiene un clásico en México y la verdad estoy muy motivado y preparado para este partido. ¿Favorito América? Como siempre, ¿no? Creo que América viene haciendo grandes cosas en los últimos años, entonces sabemos que el clásico es clásico, pero somos América y vamos por la victoria. Rodrigo, para este partido, pues América no parte como favorito. ¿Cómo lo toman ustedes en el vestidor? ¿Lo han platicado? Sabemos que el clásico es clásico, define como en detalles los partidos. Sabemos que Chivas arrancó muy bien el torneo, pero nosotros también estamos agarrando la confianza que necesitamos. Están regresando los jugadores importantes, entonces estamos preparados para este partido. Oye, ¿qué te pareció lo que dijo Henry? Bien, le digo que
tuvo que aclarar la situación, sobre todo con la afición, que en todo momento me tocó estar con él y siempre lo he apoyado. Hoy como capitán no puedes mandar ese mensaje de distanciamiento, de pensar que para mí solamente tengo que trabajar, ¿no? Creo que por ahí en el contexto y él lo maneja se malinterpretó, pero no, bien hecho, qué bueno que salió a dar la cara en este antesala del clásico y que haya dejado todo claro para que no haya cabo suelto por ahí. ¿Ha sido injusta la afición con Henry Martín? En el fútbol no hay memoria. Son momentos. Puede ser aplaudido, puede ser abuchado, puede volver a ser aplaudido, es así. Y luego, pues las declaraciones, yo creo que pues, puedes sacarla de contexto. Tú, sabes, pones una partecita, dices otra. Qué bueno que lo aclara porque está bien. Y luego creo que Henry se ha ganado el cariño y el respeto de la gente a través de goles. Creo, como dijo él, hoy es el capitán de la América. Ser capitán de la América no cualquiera. Y se ha ganado a base de goles, de esfuerzo, de ejemplo. Seguramente, pues no sé, porque a lo mejor pues, puede decir en el vestidor es un ejemplo, el que está ahí siempre, el que ayuda. Hay muchos detalles de vestuario que pues la gente no nos enteramos, ¿no? Y si al ser capitán, él debe tener todos esos granitos para ser el capitán de la América. Entonces, yo creo que a mí me da mucho gusto que esté regresando, que vaya tomando tiempo, tomando ritmo, porque creo que puede ser un buen mundial para Henry aquí en casa. Ayer jugó en un América Tibu que presentó a 5 jugadores de ofensiva, ¿no? En el segundo tiempo estaba el Chiquito, estaba Brian, estaba Veiga, estaba la Pantera, estaba Henry, antes estuvo Dávila. O sea, jugadores que normalmente son de ofensiva. El América dominó el partido, pero no pueden hacer gol. O sea, tienen un problema con el gol. 2 remates a portería, nada más. O sea, llegaron mucho, pero no tuvieron más de 2 remates a puerta, ¿no? Que creo que es lo alarmante en cierta manera. Yo sí pensaba que iban a ganar el encuentro. Aún así se cumple el objetivo, siguen vivos, pero hay que recordar la presión que tiene el América ahora sí por la Liga de Campeones de CONCACAF. Que yo he dicho, a ver, en la Liga MX se entiende, posiblemente el aficionado americanista es el más exigente del fútbol mexicano porque están acostumbrados a los títulos, pero yo creo que en donde la exigencia va a llegar para este América es ahora por un título internacional que no se les da ya hace mucho tiempo. Es ahí donde creo yo podría tener un poco más de presión. Que claramente es pues la asignatura pendiente. ¿Qué esperamos del clásico del sábado? El dinamismo del equipo puntero, invicto, que no ha perdido un solo punto, que ha ganado todos los partidos. Esto parece la NBA, Paul Aguilar. ¿Dónde están los empates de las Chivas? ¿No hay empates en las Chivas de Milito? No le diga, lo vas a preocupar más. No, para Lo vas a nada. preocupar al chamaco. Oye, 12 victorias de los últimos 13 partidos entre el torneo pasado y este. Una derrota, no hay empate. O sea, no entienden lo que es el empate. Parece deporte americano. Ganan o pierden, está bien. ¿Será por los mexicoamericanos de las Chivas? Que dicen, no, pues el empate no. No, ¿eso qué? La verdad es que veo un partido muy entretenido, ¿eh? Un partido que sí va a salir el dinamismo que tiene Guadalajara, pero creo que con la experiencia y el nivel que está retomando América se va a imponer ante Chivas. No quiero decir marcador porque Joaquín se puede molestar. No me molesta, puedes decirlo. ¿Tú a quién le vas, Joaquín? A ver, tú fuiste parte de las águilas súper espectaculares de la época de Leo Ben Hacker. Entiendo que hayas sido bicampeón con los Pumas, pero ¿ya eres un antiamericanista? No, para nada. ¿Joaquín del Olmo? Jamás. ¡Te desconozco, Joaquín del Olmo! No, me trataron de maravilla, es un club increíble a nivel nacional. Es la locura ese club, donde quiera que vaya la gente está ahí. Y pues, es el equipo que tiene más exigencia, no y puedes ganar. Y si no ganas la liga, pues acabó. Entonces, yo sí creo que va a ser un buen partido. Creo que Chivas va a querer siempre ir al frente, va a querer atacar, como lo hace siempre. Está jugando muy bien. Y América pues, tiene también gente que puede contragolpear muy, muy, muy bien. A ver, ¿los hombres de peso del América saldrán a flote o el dinamismo, la juventud, el buen momento de las Chivas?
un poco de las dos, pero aquí es en donde tienen que aparecer esos elementos que mencionas por parte del América, ¿no? Los líderes, también los nuevos refuerzos poco a poco tendrán que ir demostrando esa capacidad y por qué se les trajo al fútbol mexicano, específicamente al América, ¿no? Que no los trajo cualquier otro equipo. No está Trajo Alex el Sendejas, más ganador. que es hoy el mejor jugador del América, ¿no? Sí, la verdad que sí, es el que más se carga el equipo al hombro, ¿no? Cuando está, marca una diferencia importante, pero pues también no puedes depender solamente de un jugador, ¿no? Por eso se trajeron estos refuerzos. No deberían. Es una realidad, pero a ver, ¿No? un jugador de tal calidad, cuando entra se va a notar la diferencia. Y cuando Eso no es está indudable. también. Pues sí, pero ¿verdad? se supone que con Del los otro, que hay del otro debe lado de- no está debe Romo, de por suplir ejemplo. o tratar de que se vea. Romo anda muy bien. Y no está. Es el líder atrás, ¿no? A Claro. fin de cuentas, para las Sí, Chivas. sí, es ¿Qué el- pesa más, Joaquín? es el equilibrio. ¿La ausencia de Romo para Chivas o la ausencia de Sendejas para el América? Uf, las dos pesan bastante. Yo creo Jesús, estás ahí al lado del OmniLife, el Akron, ahí se van a jugar varios partidos flojillos, pero luego León, el Uruguay-España, Sí, imperdible. bueno, y Beto, un poquito antes el México-Corea. Bueno, el México-Corea, del sí. 18 de junio. Pues sí, Es pero decir, el primero- Uruguay-España es el platillazo, ¿no? Sí. Es el partido, en el papel, el partido más atractivo que le tocó a México. Es que podría ser el México-Inglaterra de octavos de final, ¿no? O podría ser Holanda en los 16avos que juegue contra un Marruecos o hasta Brasil. Podría ser el partido de los 16avos en Monterrey. O sea, pero los que están programados, los que sí es un hecho, es el más importante. Pero Jesús, más allá de la Copa del Mundo que se nos viene encima, hablando del clásico, de que lo que te has podido enterar, ¿cómo piensa reemplazar Gabriel Milito, que ha utilizado su base de alineación en estas 5 fechas, a un hombre tan importante como Romo? Saludos, León. Lo tiene muy claro con Diego Campillo. Es el futbolista que le puede cubrir ese rol, que cuando estuvo en Tapatío hace ya algunos años jugaba en esa posición como líbero y que no tendría problema en asumir ese sitio. No venía jugando porque él estuvo lesionado, se rompió el quinto metatarsiano en el partido contra el Atlas el torneo anterior, fue tomando minutos y reapareciendo de poco en este torneo. Bueno, desde hace un par de semanas está al 100% y él sería el encargado de aparecer. Muy bien. Jesús, muchas gracias por la información. Saludos, buena tarde. Buenas tardes. Romo se lastimó en un contraataque en el último minuto del partido frente a Mazatlán y se queda fuera del clásico este jugador que si algo tiene bueno y algo lo caracteriza es su excelente, impecable salida con balón dominado. Vamos a hablar, vamos a esta dinámica. ¿Quién será el diferenciador? Quisiera decirlo en español. ¿Quién será el desequilibrante, León, en este partido del sábado? Por el Guadalajara. Yo lo tengo clarísimo, Beto. Armando La Hormiga González lleva 4 goles en 5 fechas. Está encendido desde el torneo pasado cuando compartió el título de goleo con el portugués Paulinho y con el ítalo brasileño João Pedro. Si este chico sigue así, Armando La Hormiga González, para mí es el playmaker. ¿Por qué? Porque es el definidor, porque está entre los goleadores del equipo y del torneo. Y claro que este jugador pudiera, con estas actuaciones, alcanzar un lugar en la selección mexicana, para mí sí, Beto, en el Campeonato Mundial. ¿Y del América? Brian Rodríguez, no hay otro. Y sobre todo porque Alejandro Sendejas, hay probabilidades de que se pierda el clásico. Sí. Lo van a evaluar mañana para saber si Sende viaja o no a Guadalajara, pero es un hecho que no está al 100%. Entonces, incluso si va, no está para los 90 minutos, probablemente ni medio tiempo. Entonces, vamos a esperar, ¿no? Mañana la evaluación que le hagan para ver qué pasa con Sende. Para mí, Brian Rodríguez y 10 más en América hoy. Claro, se espera mucho de Rafa Veiga futuro, pero hoy el Rayito. Y como le hizo chiquita Sendejas, Sende, para meter un gol grande frente al equipo de Monterrey. Héctor, Ayer ¿quién como desequilibra por Chivas? Como vi yo ayer a Brian no, ayer se vio bastante. Ayer bajó de nivel, sí. Yo pienso que como estoy viendo al Chiquito Sánchez, ya no es ni para ponerlo de titular, Beto. Entonces, para mí Rafael Veiga tiene que arrancar el partido, va a arrancar el partido, y para mí él puede ser el factor, porque además ni lo conocen. Entonces, ese factor de que no eres predecible para nadie porque no te conocen, puede ser un factor sorpresa. Y además es un hombre que está probadísima su calidad, ¿eh? Hoy hablaba con una persona muy importante del fútbol y me decía, ese es un jugadorazo, ¿eh? Ese que trajo el América, ese sí es un jugador para la Liga Mexicana de los más destacados. Espérate que empiece a soltarse, dice. ¿Y del lado de Chivas? Del lado de Chivas, yo no sé por qué, me parece que es un partido para que el Piojo Alvarado despierte. ¿Hace cuánto que el Piojo Alvarado no es factor en Chivas? ¿Hace cuánto? Sí.
Espero que en este partido despierte. Cuanti menos en la selección. Y participe con algún gol, con alguna asistencia, que sea un factor determinante en el resultado. Sí, correcto. Sí, Veiga puede jugar por delante de los dos contenciones, de Dos Santos y de Dourado, y por detrás del punta, que es Henry Martín. El Diego Valdés de ahora. Brian y Zendejas, claro. Valdés, correcto. Ciro, ¿quién desequilibra por parte de Chivas? Sí, mira, te doy primero al América. Me gusta Zendejas, yo sé que está un poco tocado, pero vi lo que hizo contra Monterrey. Me encantó el amague y la definición que hizo sobre Aceves para anotar al 64 el gol que definió ese partido. América pudo ganar por un margen más amplio. Si me preguntas quién fue el mejor jugador del América la temporada pasada, te respondo Alejandro Zendejas. Su calidad creo que está a toda prueba. Y para los partidos importantes, un clásico lo es, espero que él incida. Y del lado del Guadalajara pensaría en Richie Ledesma. Ledesma porque entendiendo y estando de acuerdo con León en lo que mencionaba de Brian Rodríguez, lo que haga también Guadalajara para efectos de contener a Brian Rodríguez será muy importante. Ledesma es mucho más atacante que jugador de marcación. De hecho, lo utilizan como lateral volante. Pero ¿qué tanto pueda él ayudar en esas tareas para tratar de apagar, para tratar de hacer una doble asignación a Brian Rodríguez? Me parece que es importante, además de su aportación adelante. Richie Ledesma por un lado, Alejandro Zendejas por el otro. Yo voy con el Guadalajara. Playmaker, ¿cuál es? El mío es Raúl Rangel. El Tala. El Tala Rangel, porque pienso que la producción americanista de llegadas, como la vimos el fin de semana anterior, no anoche, aunque también anoche tuvo sus oportunidades, estoy de acuerdo. Creo que el Tala puede ser en un momento dado un jugador protagónico en este partido porque puede intervenir y demostrar su jerarquía y afianzarse como un portero eventualmente titular de la selección mexicana en el Campeonato Mundial. Y del América pongo a Brian Rodríguez. Ciertamente bajó de nivel el día de ayer, pero Brian me parece un jugador... Rayas fue muy bien, sí. Ese partido lo jugó estupendamente. Y en la ida, cuando entran los dos, al minuto 61, tanto el uruguayo como el mexicoamericano, le cambian toda la cara al América y es donde doblan a la Olimpia, ¿no? Brian es un jugador con profundidad, con desequilibrio, con gambeta, que siempre que tiene la pelota... El América acaba de sellar su pase a octavos de final de la Conca Champions con la misma emoción que genera ver secarse la pintura en una pared blanca, dejando a medio estadio abucheando y a la otra mitad preguntándose si realmente valió la pena pagar boleto para ver 90 minutos de puro trámite burocrático, futbolístico. Pero mientras todos andan enfocados en criticar el empate sin goles ante Olimpia, que fue más aburrido que junta de condominio, resulta que en las entrañas de Cuapa se están cocinando movimientos que tienen el potencial de cambiar absolutamente todo lo que creíamos saber sobre cómo funciona este club y cómo toma decisiones en el mercado de fichajes. Porque déjenme contarles algo que nadie está viendo con la claridad necesaria en el América que conocíamos durante años, ese que gastaba millones en europeos desconocidos que terminaban siendo más troncos que los árboles de Chapultepec, ese que cerraba los ojos ante Sudamérica como si Brasil y Argentina fueran países imaginarios, ese que improvisaba planteles en el último minuto del mercado como estudiante, haciendo tarea 5 minutos antes de entrar a clase. Ese América ya no existe y ha sido reemplazado por una versión que finalmente parece tener un plan coherente de largo plazo donde cada movimiento tiene sentido y cada fichaje responde a necesidades reales identificadas por un técnico, que por fin tiene el poder de decir quiero a este jugador sin que 17 directivos opinen que mejor traigan al primo del contador que juega en Eslovaquia. Y lo más fascinante de toda esta revolución silenciosa es que mientras la afición sigue entretenida destrozando en redes sociales a Kevin Álvarez, que según Sebastián Cáceres entrena más que monje Shaolin preparándose para torneo de artes marciales, y en cuanto Brian Rodríguez anda prometiendo que van a plantarse en Guadalajara como ejército conquistador, listo para arrebatarle el invicto a Chivas. La verdad es que lo realmente importante está pasando en las oficinas donde se acaba de confirmar que nunca hubo veto sudamericano, sino simplemente una incompetencia administrativa monumental que mantuvo cerradas las puertas de Conmebol durante media década entera. Deja tu like y tu comentario sobre todos estos temas. Vamos a comenzar hablando primero sobre esta clasificación a octavos de final que técnicamente cumple el objetivo mínimo de no hacer el ridículo eliminado por un equipo hondureño que venía con más ilusión que recursos futbolísticos, pero que en términos de espectáculo y contundencia fue tan decepcionante
que hasta los vendedores de palomitas en el Estadio Ciudad de los Deportes se quedaron dormidos de puro aburrimiento viendo el empate sin goles que selló el marcador global de 2-1 a favor de las Águilas. Y es que seamos completamente honestos, sin anestesia. Después de haber ganado el partido de ida en Honduras por 2-1, lo que cualquier equipo con un mínimo de ambición continental hubiera hecho es llegar a casa a darle una manita de goles al rival para dejar clarísimo que aquí manda el más grande de México y que esto no es juego de niños. Pero en lugar de ese despliegue de poderío, lo que vimos fue un América jugando con el acelerador pisado a medias, como conductor de Uber, que no quiere gastar gasolina de más, aunque el pasajero tenga prisa. La afición respondió de la única manera que sabe cuando se siente defraudada, abucheando sin piedad en un estadio que se supone debía estar celebrando la clasificación, pero que en realidad parecía velorio de alguien que murió de aburrimiento. Ahora resulta que los posibles rivales para la siguiente ronda son el Philadelphia Union, que viene de la MLS con sus limitaciones evidentes, o el Defense Force de Trinidad y Tobago, que honestamente suena más a equipo de videojuego que a rival real de CONCACAF, y aunque sobre el papel ninguno debería representar mayor amenaza para un plantel que costó más millones de dólares que el presupuesto anual de varios países centroamericanos, la verdad es que después de lo que acabamos de presenciar ante Olimpia, ya nadie puede estar 100% seguro de que el América vaya a resolver con facilidad, porque este equipo tiene un talento especial para complicarse la vida, incluso en situaciones que deberían ser pan comido. Pero aquí es donde la cosa se pone verdaderamente jugosa y emocionante. Si las Águilas logran pasar la barrera de octavos y llegar a cuartos de final, el rival que más probabilidades tiene de estar esperándolos del otro lado es nada más y nada menos que el Inter Miami de Lionel Messi. Y ahí sí, señoras y señores, ahí sí tendríamos el partido del siglo para el fútbol de CONCACAF, porque sería la primera vez en la historia que el conjunto azul crema se enfrenta oficialmente al equipo de la Pulga Argentina en un duelo con boleto directo a semifinales. Y eso vendería más boletos que el concierto de Taylor Swift en el Estadio Azteca, y generaría más morbo mediático que todos los clásicos nacionales del último lustro juntos. Brian Rodríguez, que hay que reconocerle que al menos tiene el valor de dar la cara cuando las cosas no salen bien, en lugar de esconderse en el vestidor. Esperando que pase la tormenta, reconoció con una honestidad que merece aplauso de pie que la afición tiene todo el sagrado derecho de abuchear cuando el equipo no está cumpliendo con las expectativas. Soltando un normal, estoy en el América, el más grande de México, y cada partido hay que ganarlo. Si no se da, la gente está en su derecho de hacer lo que demuestra que al menos alguien en ese vestidor entiende perfectamente el tamaño descomunal de la responsabilidad que implica ponerte esa camiseta azul crema que pesa más que mochila de albañil cargando cemento. Pero aquí viene la pregunta filosófica profunda que nadie se está haciendo, pero que es absolutamente fundamental para entender lo que pasó. ¿Será que este América deliberadamente salió a hacer el mínimo esfuerzo necesario ante Olimpia porque están guardando piernas, energía y variantes tácticas pensando en el clásico nacional del sábado, que es 1000 veces más importante que cualquier partido de CONCACHAMPIONS en primera ronda? Porque una cosa es jugar mal porque no te da el cuero, y otra muy diferente es administrar fuerzas conscientemente sabiendo que 3 días después tienes el compromiso más trascendental del semestre y no puedes darte el lujo de llegar fundido físicamente o con lesionados por haber forzado la máquina en lo que básicamente era un trámite administrativo continental. Yo creo que hay que darle el beneficio de la duda a Jardín en este aspecto específico, porque sería absolutamente estúpido quemar toda la pólvora contra Olimpia y después llegar a Guadalajara sin balas en el cargador. Y prefiero pensar que el técnico brasileño está siendo estratégicamente inteligente en lugar de asumir que su equipo simplemente no tiene nivel para golear rivales claramente inferiores,
Ahora vamos a meternos de lleno en el tema candente que tiene las redes sociales más encendidas que parrilla en día de carne asada. Porque después del empate ante Olimpia hubo 3 nombres que fueron crucificados públicamente con tanta hazaña que prácticamente los clavaron en la cruz digital del linchamiento colectivo. Y esos nombres malditos son Eric Sánchez, Alexis Gutiérrez y el eterno chivo expiatorio de todas las frustraciones azulcremas, que es Kevin Álvarez. Los primeros 2 se llevaron una lluvia de críticas tan brutal que parecía que habían cometido crímenes de lesa patria, en lugar de simplemente haber tenido un mal partido, con aficionados preguntándose a los 4 vientos si realmente estos jugadores tienen la calidad suficiente para vestir una camiseta que han usado leyendas del fútbol mexicano, o si ya llegó el momento de mandarlos a préstamo. A Morelia, antes de que sigan arrastrando al colectivo con actuaciones que parecen más de equipo recién ascendido que de tricampeón de Liga MX, pero el que se ganó el premio gordo de los reclamos, el que acaparó titulares en portales de noticias y tendencias en Twitter como si fuera celebridad, escandalizando al país, fue Kevin Álvarez, quien sigue siendo el blanco perfecto de todas las frustraciones cada vez que pisa el césped y que solamente está jugando porque Dagoberto Espinosa se lesionó la rodilla y no quedó más remedio que sacarlo del congelador donde lo tenían guardado desde hace meses. Las redes sociales explotaron con comentarios de todo tipo pidiendo su salida inmediata del club, cuestionando cómo es humanamente posible que este jugador siga cobrando un salario en Coapa después de tantos partidos consecutivos sin convencer absolutamente a nadie, y básicamente destruyendo cada aspecto técnico de su juego sin misericordia ni compasión alguna. Pero aquí es donde la historia toma un giro inesperado y hasta conmovedor, porque Sebastián Cáceres salió públicamente a defenderlo con unas declaraciones que suenan a compañero solidario, tratando de rescatar a un amigo que se está ahogando en críticas, diciendo, me imagino que tendrán sus motivos la afición, quisiera entenderlos, pero es difícil a veces cuando hay jugadores que ellos no lo saben, pero Kevin entrena como ninguno, se cuida como ninguno y ha tenido en cuenta todo lo que quiere. Mejorar a veces es un poco injusto ese tema. Y ahí está la tragedia shakespeariana de todo este asunto. En sí, Kevin Álvarez entrena más duro que Rocky preparándose para pelear contra Apollo Creed y se cuida mejor que monja en convento, pero aún así no logra rendir en los partidos oficiales cuando se prenden las luces y llega la hora de la verdad. Entonces el problema evidentemente no es de actitud, ni de compromiso, ni de falta de profesionalismo, sino simplemente de un techo técnico que ya fue alcanzado hace tiempo y que no se puede romper ni con todos los entrenamientos del mundo. Y aquí viene la pregunta incómoda que nadie quiere formular en voz alta, pero que todos estamos pensando en el fondo. ¿Qué tan responsable es Jardine de seguir poniendo a un jugador que claramente no da el nivel cuando tiene otras opciones en el banquillo? Porque entiendo perfectamente que Espinosa esté lesionado y que las alternativas no sean ideales, pero en algún momento tienes que ser valiente y probar algo diferente. En lugar de insistir con lo que evidentemente no está funcionando, porque la definición clásica de locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. Ojora, lo que sí me parece absolutamente injusto y hasta cobarde es que toda la responsabilidad del mal funcionamiento colectivo recaiga sobre 3 jugadores específicos, cuando en realidad el problema es muchísimo más amplio y profundo, porque este América en su conjunto todavía no encuentra su mejor versión como equipo integrado y funcional. Y señalar culpables individuales es la salida fácil de una afición que necesita desahogar frustración, pero que no está viendo el panorama completo. Eric Sánchez no es un mal jugador, aunque tuvo una noche horrible ante Olimpia. Alexis Gutiérrez tampoco es el desastre que pintan, aunque obviamente tiene limitaciones evidentes. Y Kevin Álvarez, dentro de todas sus carencias, al menos pone el corazón y el esfuerzo, aunque el talento no le alcance para más. Pensando bien con cabeza fría y sin dejarnos llevar por la histeria colectiva. Lo que este América necesita urgentemente no es encontrar chivos expiatorios a los que echarles toda la culpa, sino descubrir la fórmula mágica que les permita funcionar como unidad coherente, donde cada pieza encaje en su lugar correcto. Ya que tocamos el tema de las críticas y los señalamientos, ahora es momento de cambiar completamente el tono y meternos en los mensajes
positivos, llenos de determinación guerrera que están saliendo desde las entrañas del vestidor azul crema pensando en el clásico nacional. ¿Por qué Brian Rodríguez decidió ponerse el traje de capitán motivacional y soltar declaraciones que suenan a discurso de entrenador antes de la batalla definitiva? Ahora afrontar lo de la Liga MX, que es nada menos que un clásico nacional, lo afrontaremos con la jerarquía de ese partido y la historia que tiene. Todo el mundo sabe que el Clásico Nacional es un partido aparte y nos plantaremos en Guadalajara a dar lo mejor. Expresó el uruguayo con una convicción tan firme que casi podías escuchar música épica de fondo mientras hablaba. Y déjenme decirles algo con toda la certeza del mundo, tiene absolutamente toda la razón del universo conocido cuando afirma que el Clásico es un partido completamente distinto a cualquier otro encuentro del calendario futbolístico mexicano, porque estos 90 minutos tienen la capacidad sobrenatural de borrar cualquier estadística previa, cualquier análisis táctico sesudo, cualquier racha de buenos o malos resultados y convertirse en una guerra campal donde el que tiene más hambre de gloria y más fuego en el corazón generalmente termina llevándose los 3 puntos sin importar quién llegue como favorito según los expertos. El contexto no podría ser más perfecto para que el América llegue enchufado y motivado hasta las orejas, porque vienen de encadenar 2 victorias consecutivas en Liga MX que les permitieron sacudirse las dudas existenciales del inicio, catastrófico, donde parecía que se dirigían en línea recta hacia el abismo. Y aunque están apenas en la 8ª posición de la tabla general con un costal de 8 puntos de 15 posibles después de 5 jornadas disputadas, un triunfo en el estadio Akron contra el líder invicto no solamente les daría un impulso anímico más potente que energético de taurina triple, sino que además les permitiría escalar posiciones dramáticamente y meterse de lleno en la conversación seria por los puestos de clasificación directa a la liguilla. Chivas llega como favorito indiscutible con sus 15 puntos perfectos, producto de 5 victorias consecutivas que los tienen como el equipo sensación del torneo, y con un Gabriel Milito que ya demostró en el apertura anterior que tiene la fórmula exacta para hacerle daño al América, porque les ganó de manera contundente, pero también es absolutamente cierto que en sus 2 últimos compromisos ante San Luis y Mazatlán, el rebaño sagrado dejó algunas grietas defensivas preocupantes que un equipo azul crema llegando a su mejor nivel podría explotar sin misericordia para hacer estragos. Y aquí viene la pregunta del $1.000.000 que todos deberíamos estar formulándonos con urgencia. ¿Qué tan épico sería que el América llegara exactamente a su nivel óptimo justo para este clásico y le arruinara completamente la fiesta perfecta a Chivas, quitándoles el invicto en su propia casa frente a su propia afición? Porque eso sí sería un golpe de autoridad monumental que mandaría un mensaje cristalino no solamente al Guadalajara, sino a toda la Liga MX, de que las Águilas están despertando del letargo justo en el momento preciso y que van a pelear absolutamente todo hasta el último suspiro del torneo. Andrés Jardín tendrá por primera vez en todo el semestre a su plantilla completamente disponible, incluyendo todos los refuerzos recién llegados de Brasil y Uruguay, lo que le otorga un abanico de opciones tácticas y variantes estratégicas que simplemente no tenía durante las primeras jornadas, cuando andaba improvisando alineaciones con lo que le quedaba sano en la enfermería, y eso podría ser absolutamente determinante en un partido de esta magnitud continental donde cada detalle cuenta y cada decisión puede cambiar el rumbo de 90 minutos. Yo creo con todo mi corazón futbolero que este clásico nacional llega en el momento astronómicamente perfecto para que el América demuestre de qué material están hechos realmente y si tienen el temple necesario para competir por títulos. Porque una cosa es ir recuperando confianza venciéndole a equipos de media tabla cuando vas encontrando tu mejor ritmo de juego. Y otra absolutamente distinta es plantarte en Guadalajara como visitante ante el líder invicto del torneo y salir victorioso con autoridad. Y si logran hacer precisamente eso, entonces sí podremos afirmar con certeza que este equipo tiene la madera de campeón que se necesita para pelear cosas grandes. Cambiando radicalmente de tema,
pero manteniéndonos dentro del universo de revelaciones explosivas que modifican la percepción histórica de todo. Tenemos que hablar urgentemente sobre la bomba informativa nuclear que soltó León Lecanda de ESPN y que básicamente destruye y pulveriza. Uno de los mitos más arraigados que existía sobre el América y que se había convertido en verdad absoluta, repetida hasta el cansancio en tertulias deportivas. Resulta que el conjunto azul crema jamás, nunca, en ningún momento estuvo vetado en el mercado sudamericano, como absolutamente todo el mundo creía con convicción religiosa y especulaba cada vez que pasaban años enteros sin que la directiva trajera un solo refuerzo procedente de Brasil, Argentina, Uruguay, Chile o cualquier otro país perteneciente a la Confederación Sudamericana de Fútbol. La verdad absoluta detrás de todo este misterio que parecía conspiración internacional resulta ser mucho más simple, prosaica y hasta vergonzosamente básica. Simplemente nadie en la estructura deportiva del América se tomaba la molestia de buscar jugadores por aquellas tierras porque tenían otras prioridades geográficas o preferencias personales de mercado que los llevaban a mirar hacia Europa o hacia la propia Liga MX. Y punto final, Desgieli y Lillanu 2019, cuando arribó Sebastián Cáceres, procedente del fútbol uruguayo, luciendo como promesa sudamericana, lista para conquistar México. El América no había vuelto a tocar ni con un palo largo las puertas de clubes brasileños, argentinos o de cualquier otra nación de Conmebol, y ese silencio prolongado durante media década generó absolutamente todas las teorías conspirativas imaginables sobre supuestos vetos institucionales, problemas graves con agentes poderosos que controlaban el mercado, relaciones diplomáticas rotas con presidentes de clubes importantes o hasta complicaciones burocráticas migratorias que supuestamente impedían cerrar operaciones en aquella región del continente. Pero resulta que absolutamente todo era puro humo, pura especulación, sin fundamento, pura invención de aficionados tratando de encontrar explicaciones lógicas a algo que simplemente no las tenía. Lo verdaderamente revelador, sorprendente y hasta cómico de toda esta historia es que apenas salió Diego Ramírez de su posición en la estructura directiva deportiva del club, instantáneamente. Como por arte de magia, se destapó la fuente sudamericana, que llevaba años sin funcionar, y empezaron a llover refuerzos procedentes de Brasil y Uruguay, como si alguien hubiera abierto las compuertas de una represa hidroeléctrica que llevaba décadas cerrada acumulando presión. Rafael Veiga, Vinicius Lima y Gabriel Fuentes llegaron en cuestión de pocas semanas, todos procedentes de territorio Conmebol, todos aportando perfiles completamente distintos y complementarios a lo que ya existía en el plantel azul crema, y todos siendo peticiones específicas directas de André Jardín, que finalmente consiguió el poder real de señalar con el dedo índice a los jugadores que él consideraba necesarios para su proyecto táctico, sin que una docena de directivos opinaran que mejor. Convenía traer al recomendado del primo del cuñado que juega en la segunda división de Eslovaquia. No estaban vetados. Pero sí llama muchísimo la atención que en cuanto se va Diego Ramírez, América vuelve inmediatamente al mercado sudamericano y trae a 3 futbolistas de Conmebol, algo que no hacía desde 2019. Declaró Lecanda dejando absolutamente claro que la coincidencia temporal entre la salida del anterior responsable deportivo y la reapertura súbita del mercado sudamericano no es casualidad fortuita, sino evidencia contundente de un cambio filosófico profundo en cómo el club toma decisiones de contratación. Y aquí viene la pregunta tremendamente incómoda que absolutamente nadie quiere formular en voz alta en las oficinas de Cuapa, pero que todos los aficionados estamos pensando con frustración retrospectiva. ¿Cuántos años valiosos perdió el América sin siquiera explorar las opciones que ofrecía el mercado sudamericano por decisiones administrativas cuestionables o caprichos personales de directivos, cuando pudieron haber traído jugadores de calidad comprobada a precios infinitamente más accesibles que los fichajes europeos fallidos, porque seamos brutalmente honestos, sin anestesia? Mientras ellos se gastaban fortunas descomunales en apuestas europeas carísimas que terminaban siendo más troncos que los Aguets de Chapultepec en Brasil, Uruguay y Argentina. Había futbolistas talentosos
esperando pacientemente que algún club mexicano grande les extendiera una oportunidad para demostrar su valía. Rafael Veiga llegó específicamente para recuperar ese perfil de mediapunta creativo, con buen juego entre líneas que no existía en el plantel. Desde la salida dolorosa de Diego Valdés, un tipo de jugador capaz de destrabar partidos cerrados con genialidad individual. Cuando toda la fuerza colectiva del mundo no alcanza para romper defensas bien organizadas, Vinicius Lima vino expresamente a cubrir la ausencia temporal de Álvaro Fidalgo, aportando ese equilibrio fundamental entre capacidad de marca defensiva y salida limpia con balón dominado, que el mediocampo necesita desesperadamente para funcionar con fluidez. Y Gabriel Fuentes refuerza precisamente la banda izquierda justo en el momento exacto, cuando Cristian Borja está con un pie completo fuera del club rumbo al Medio Oriente. Pensando bien con perspectiva histórica, este regreso tardío al mercado sudamericano no solamente era necesario, sino absolutamente urgente y vital. Y lo verdaderamente positivo de toda esta situación es que ahora Andrés Jardín tiene finalmente la autoridad real para expresar que jugadores específicos quieren su plantel, y la directiva simplemente va y los consigue sin inventar excusas absurdas. Hablando precisamente de la banda izquierda y de todos los movimientos sísmicos que se avecinan en esa posición específica del campo, ahora vamos a sumergirnos profundamente en un tema absolutamente jugosísimo que está prácticamente cocinado a fuego lento y que va a generar un efecto dominó espectacular de movimientos encadenados. Una vez que finalice el Mundial 2026 y se abra la ventana de transferencias del verano, resulta que Cristian Borja ya tiene literalmente las maletas empacadas, el pasaporte vigente y los boletos de avión prácticamente comprados rumbo al Medio Oriente, donde lo esperan con contratos millonarios que van a convertirlo en más rico que jeque petrolero dueño de pozos en Arabia Saudita. El lateral colombiano finaliza oficialmente su contrato con el América este verano y, según fuentes absolutamente confiables, ya tendría sobre la mesa ofertas formales de clubes árabes dispuestos a pagarle salarios astronómicos que en México ni en sus fantasías más optimistas podría conseguir jamás. Y aunque obviamente desde las oficinas de Coapa nadie va a confirmar públicamente su salida, porque no puedes andar despidiendo jugadores en pleno desarrollo del torneo sin crear un caos mediático. Innecesario. Absolutamente todos los que trabajan en los pasillos del club dan por hecho consumado que clausura 2026 será su último semestre vistiendo los colores azul cremas antes de emprender vuelo hacia tierras árabes. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante y demuestra que finalmente hay gente pensando con inteligencia estratégica en lugar de simplemente reaccionando a los problemas. Cuando ya explotaron el América, no se quedó sentado de brazos cruzados esperando pasivamente a que Borja se fuera para después salir en modo pánico total a buscar desesperadamente un reemplazo de último minuto en el mercado, como hacían religiosamente en los viejos tiempos oscuros, sino que se adelantaron varios meses y trajeron proactivamente a Thiago Espinosa, un lateral izquierdo uruguayo de apenas 22 años primaveras que llega procedente del Racing Club de Montevideo con toda la ilusión intacta de comerse el mundo entero y convertirse en titular indiscutible del club más grande de México. Pero espérense, porque la telenovela todavía tiene más capítulos emocionantes. Además del tema, Borja está completamente descartado y borrado del proyecto futuro. Ralph Orquín, un canterano formado en las fuerzas básicas de Coapa, en el que durante años se tenían puestas enormes esperanzas y expectativas de que se convertiría en el lateral izquierdo titular del futuro, pero que decidió plantarse terco como mula en su decisión irreversible de no renovar su contrato con el América y que se irá como agente libre completamente gratis, dejando al club sin recibir ni un miserable peso de compensación económica por un jugador que formaron desde niño invirtiendo recursos y tiempo. La directiva azulcrema intentó convencerlo literalmente 1000 veces diferentes de que se quedara extendiendo su vínculo contractual porque confiaban ciegamente en su potencial futuro. Pero el muchacho fue absolutamente inflexible en su postura y ahora
el club tendrá que ver impotentemente cómo se marcha otro equipo sin dejarles ningún tipo de beneficio financiero. Entonces, recapitulando para que quede cristalino, con Cristian Borja yéndose al Medio Oriente a hacerse millonario y Ralph Orquín saliendo por la puerta trasera sin dejar un centavo en las arcas. Entran dramáticamente en escena dos nombres que van a pelear ferozmente por hacerse con la titularidad en esa banda izquierda tan importante, Franco Rosano, que actualmente se encuentra cedido en calidad de préstamo con los Rayos del Necaxa y que por contrato tiene que regresar obligatoriamente al América en verano de 2026 para que la directiva y el cuerpo técnico decidan finalmente si se queda a competir internamente o si vuelve a salir prestado en busca de minutos de calidad. Y Cristian Calderón, el legendario Chicote, quien está siendo considerado muy seriamente para regresar triunfalmente al nido una vez que expire su contrato actual con el Necaxa en los próximos meses. El posible regreso de Calderón sería absolutamente perfecto y redondo desde cualquier ángulo que lo analices, porque no solamente estamos hablando de un jugador con experiencia comprobada en primera división, que conoce perfectamente bien toda la presión descomunal que implica defender los colores de Cuapa, sino que además podría cumplir un rol fundamental ayudando en todo el proceso de adaptación cultural y futbolística de Thiago Espinosa, que llega jovencito e inocente desde Uruguay sin tener la menor idea de la exigencia brutal que significa jugar en el club más grande y mediático de todo México. André Jardín ha expresado públicamente en múltiples ocasiones que admira profundamente la calidad técnica de Cristian Calderón y la manera impresionante en que recuperó su mejor nivel futbolístico durante su anterior paso por el América. Así que no dudaría ni medio segundo en darle otra oportunidad dorada si todos los astros se alinean perfectamente como está planeado en los escritorios directivos. Y aquí viene la observación positiva que me llena de esperanza renovada. ¿No les parece absolutamente increíble y digno de celebración que finalmente estén planeando los movimientos del plantel con meses de anticipación y coherencia estratégica en lugar de improvisar absolutamente todo en el último minuto del mercado como si fueran estudiantes irresponsables, haciendo la tarea 5 minutos antes de entrar a clase, porque traer a Thiago Espinosa con varios meses de anticipación para que vaya adaptándose gradualmente, considerar inteligentemente el regreso de Cristian Calderón, que ya conoce la casa y sus exigencias, y tener a Franco Rosano esperando como opción confiable de emergencia suena finalmente a planificación deportiva seria e inteligente y no a desesperación improvisada de mercado, pensando bien con la cabeza completamente fría y analizando objetivamente. Estos movimientos encadenados demuestran categóricamente que por fin hay alguien con visión de largo plazo pensando estratégicamente en el futuro del club y no solamente apagando incendios mediáticos cuando ya están completamente fuera de control.